A ver, vamos a hablar un poco del libre albedrío. Esto es algo que he tocado en video, sí, ya, pero de otro punto. O sea, no he cogido desde este lado. Ya vamos a coger hoy día desde este lado. O sea, ¿cuántos de nosotros somos capaces de respetar el libre albedrío de otro? Bueno, todos dicen, respétame. Sí, y es lo ideal sería que todos respeten el libre albedrío de del resto. Pero, ¿qué pasa cuando a una persona la trabajan? Bueno, a mí me han venido a pedir trabajos que quiebran el libre albedrío. Como es mi trabajo, lo he hecho, no sin decirle a la persona que se puede exponer a un rebote, punto uno, punto dos, que son trabajos que se tienen que renovar. Todos aquellos trabajos que implican romper, quebrar la voluntad, eh, hay que tener el criterio de entender que son trabajos que se tienen que renovar, no son trabajos que ya están dados así, no. ¿Por qué? Porque generalmente si la persona se da cuenta lo va a quebrar. Pero si no se da cuenta, bueno, vivirá con eso. Por ejemplo, yo hoy día en mi perfil de Facebook Viridiana Santino hice una publicación sobre el desespero y cómo anclamos a una persona al bajo astral. Definitivamente, abrimos la puerta al bajo astral y la persona que tú le haces el trabajo, pues puede llegar a suicidarse porque un desespero puede llegar a alterarle tanto la vida a un ser humano que lo puedes poner en riesgo de muerte también, ¿no? Entonces, entendamos algo, ¿por qué va a tener pesadillas, sueños sexuales y eso? Porque generalmente el espíritu del desespero viene, ¿por qué? Porque la gente pide un desespero con un retorno más un dominio. ¿Por qué? Porque para que la persona no se pueda zafar. Bueno, yo te digo que unos días de reventar eso y te lo tiran abajo. Pero hay que saber hacer el trabajo, ¿ves? Porque tú puedes pedir 5 trabajos para una persona, pero ¿cuántas personas te han dicho que lo pueden quebrar en un día? Con un reventamiento y los demás son para limpiar el aura y todo eso. Entonces tenemos que entender que el espíritu del desespero se le pone a una persona, pero la ponemos en riesgo de muerte. Y tenemos que entender algo también, que se está cumpliendo su destino. ¿Por qué la persona pidió vivir tantos años? Y si ella muere en tu trabajo, es porque no era para ti, simplemente, y pidió y se le dio y se cumplió su destino. O simplemente se revienta el trabajo y estará con la persona que quiere estar, la verdad. Pero entiende algo, puedes llevar a una persona al manicomio por tu gracia y nunca estará contigo. Hay gente que, bueno, les gusta eh, tener un títere, ¿no? Pero entendamos que ahí son personas sin autoestima. ¿Por qué? Porque no lo puedes conseguir bien a la buena, entonces nos vamos a tirar a la mala para que esa persona me pague, viva conmigo, sea el padre de mis hijos, o esa persona nunca me tiene que dejar porque yo decidí que él fuera mi pareja y punto, ¿no? O ella, ¿no? Pero podemos entender que también ese trabajo se puede quebrar. Y también tenemos que ver si la persona tiene protecciones o no tiene protecciones, porque ahí sí, entonces uno tiene que entender que ese tipo de trabajitos nos van a generar también hasta karma, ¿no? O sea, la persona que pide esos tipos de trabajo va a tener un karma que pagar. Puede ser en esta o en otra vida, pero hay que entender que esos tipos de trabajos son trabajos negros, trabajos que destruyen la vida de la persona, trabajos que dañan a la persona y esa persona va a quedar pues también mal emocionalmente porque tú te puedes imaginar que alguien te haga la vida miserable. Entonces, ¿cómo vas a quedar tú, no? Entonces, y si la persona te rompe el trabajo, pues te va a soñar y se va a dar cuenta que eres tú. Y ahí sí que tenemos un problema, porque lo que tú querías que nadie sepa, pues la persona lo sabe. Y cuando se rompe el trabajo, va a soñar contigo.
Entonces entendamos que nosotros hemos vivido cosas y experiencias fuertes, pero por la culpa de alguien que quiso alterarnos el libre albedrío. Y eso no tiene nada de bonito, ¿no? Al contrario, es feo, desagradable, y la gente debe de entender que no podemos vivir haciéndole daño a la gente, que lo feo y lo desagradable no es lo que todos desean, ¿no? Ni lo que todos quieren vivir. Al contrario, es algo que las personas no desean vivir, una situación compleja, y que no debemos de manejar la voluntad de la gente, ni quebrarla ni romperla. Entendamos que eso es, te estás metiendo con el universo ya. Y si el universo quiere, te va a poner a alguien para que te quiebre. Yo conocí a alguien que a él le hicieron desespero, dominio, amarre, y al final los quebró todos. Y la persona en cuestión se quedó sin soga y sin cabra, ¿no? Como digo yo, hay que saber hacerlo, porque si no te quedas sin soga y sin cabra. Y aún sabiéndolos hacer, creo que los practicantes que hacen este tipo de trabajos deberían de decirnos lo, lo que pasa en realidad. Mm, Porque tú estás pidiendo algo para que esa persona esté contigo, no para que termine loca, ¿no? Si termina loca, no puedes estar con ella. Si, ¿Por qué? Porque ella nunca estuvo en tu destino. No te escogió a ti en el destino. Entonces, lamentablemente, no podrás ser parte de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente en su destino era otra persona. Nosotros queremos alterarle el destino. Esta persona dejó su casa, pero imagínate, por 3 días, que son en realidad horas. De ahí volvió con su pareja. Quebraron el trabajo y ellos felices. Hay gente que honestamente nunca estará en el destino de nadie, o solo con las personas que su destino marcó, o que ella escogió antes de nacer. El antojarte del marido ajeno, pues ya es un problema en realidad, ¿no? Pero la gente no lo ve así, no lo entiende así, no lo visualiza así. Y eso ya es como para pensarlo, ¿no? O sea, tú dices, capricho. Por eso digo que hay trabajos caprichosos, pero al final tienen un feo, una fea disolución del trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona te va a odiar. Mínimo, mínimo te va a odiar. Y eso quiere decir que tú nunca serás parte de su vida. Y lamentablemente, pues, eso se da así. Y creo que es lo mejor que puede pasarle a alguien que es tan caprichoso, que lo que sea no se le da, de verdad. Entonces vamos a entender lo que por avatares y caprichos del destino no se te da, no. Es porque tú elegiste su destino. Ya, antes de venir, cuando vienes vas a tener que cumplirlo. Entonces el universo va a hacer respetar tu libre albedrío. Y qué bueno, porque no todos vinimos a cumplir los caprichos de nadie, ¿no? Y la gente que se va metiendo, esa gente va generando su karma y ese karma pues vas a tener que pagarlo. Simplemente porque te metiste con alguien inocente. Simplemente decir algo. Esta persona no te amó nunca, ¿no? Esta persona no te amó nunca, no estuviste en su radar. Entonces, ¿para qué te metes ahí? Pero hay gente que es así. Entonces, yo les digo esto porque la mayoría de personas que piden estas cosas son personas, no, por ejemplo, eh, también se pide el desespero para hacerle pagar a alguien un daño que no se ha hecho. Ahí sí es legal hacerlo. Solamente ahí porque te hizo daño. Porque si no, igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este punto. Porque si se te regresa a ti, quien va a tener viviendo con el espíritu de desespero eres tú. Entonces hay que pensarlo bien, por eso digo, o sea, pregúntale al practicante que te está haciendo el trabajo
si estas cosas te convienen a ti. Siempre